Bienvenidos a Concebir Conciencia, un espacio donde la ginecología y la embriología nos unimos para hablar sin filtros sobre el camino hacia el embarazo. Pues bueno, estamos en nuestro siguiente episodio de este... Una... ¿A dónde volteo? Es que si volteo para allá siento que me hago así. No hay capítulo. Está, siguiente capítulo. ¿Sí? ¿Tengo que voltear? Ay, Cuarto capítulo, ¿no? Cuarto capítulo. No, Quinto. el cuarto sale ahora de Andrea. El quinto. Quinto. Ok, una, Quinto. dos, tres. Hola, pues estamos aquí en Concebir Conciencia. Estamos en nuestro quinto episodio. La verdad, estamos muy emocionados el día de hoy porque pues es una plática interesante la que tenemos el día de hoy. Tenemos dos embriólogos y vamos a hacer Y un platicar ginecólogo. y un biólogo de reproducción ginecólogo, y lo cual vamos a platicar lo que pasa dentro del laboratorio de fertilización in vitro. Es la parte pues que muchas veces no se platica, no se sabe, y es una parte bien interesante, ¿no? Yo tenemos, se va a presentar Luz Oregón es embrióloga, si quieres platicar. Yo soy Luz Oregón, trabajo como embrióloga desde hace 6 años ya. Y pues vamos a platicar lo que pasa dentro del laboratorio de FIL. Y bueno, ya conocen a Andrés, ¿no? Andrés, digo, de España, pues vino hasta acá. Los dos se encuentran radicados en Mexicali. Andrés, pues si quieres presentar, digo, ya sabes, te conoce la gente, ¿no? Sí, soy embriólogo igual, embriólogo clínico, 10 años de experiencia. He estado trabajando en España, Ciudad de México y ahorita en Mexicali. Y pues lo que queremos ver hoy es como demostrar la importancia del laboratorio en los procesos de reproducción y que conozcan un poco nuestro trabajo. Pues, Y es que el la capítulo importancia sobre todo. Exactamente, porque es que el capítulo pasado platicamos sobre pues cómo el médico de reproducción hace toda la primera etapa, que es madurar y hasta extraer los óvulos, que lo platicamos con el doctor Andrés. Y entonces viene la siguiente parte, que es una vez que nosotros extraemos el líquido, tenemos los ovocitos, ver qué está pasando en el laboratorio, qué pasa en esa parte, porque nadie platica, como había mencionado. Pero antes de empezar esto, quiero hacer una pregunta que yo ya me la estaba saboreando durísimo. ¿Qué opinan del embrión de Ohio? Del bebé que nació en Ohio, ese embrión que estuvo vitrificado por 30 años. Sabes que es algo increíble lo que estamos viendo, muchas cosas éticas, muchas cosas de innovación en la ciencia, está bien, está mal. ¿Qué opinan de eso? Porque justamente les hago esta pregunta porque ellos son lo que manipulan los embrioncitos, lo que les toca estar ahí. ¿Qué se sabe al respecto de esto? Pues mira, yo creo que habla un poco de la seguridad de las técnicas, ¿no? Al final, una de las preocupaciones más grandes de las pacientes es cuánto tiempo puedo mantener los embriones congelados, ¿no? Y cuando nosotros le decimos, pues de manera indefinida, los embriones no se van a dañar, como que no saben muy bien por qué, ¿no? Pero pues este es un ejemplo perfecto de que las técnicas de congelación son seguras y que se pueden mantener los embriones muchísimo tiempo y son viables, ¿no? Digo, éticamente, pues si, por ejemplo, vas a tener como un hermano por ahí, pues más pequeñito, ¿no? Sí, o sea, es que al final entra una polémica ética que no me echó. Digo, la gente va a tener su propio criterio ético, pero al final esta maravilla que de repente dices, oye, están en el embrión vitrificado de 1994 en Ohio y le donan este embrión a otra pareja que desea ser padres, pues imagínate a tú, Luz, que estás en estas técnicas, pues al final, como dice Andrés, ¿no? Son muy seguras. Realmente el impacto que tienen en ese futuro bebé, pues son mínimas, ¿no? Y de hecho es algo que también le menciono mucho a las pacientes cuando ya les decimos finalmente cuántos embriones se pudieron vitrificar. Si hacemos, al menos yo hago mucho énfasis en decirles que no va a pasar nada malo con sus embriones mientras estén vitrificados. Entonces, siempre les digo, van a durar semanas, meses, años, hasta que tú desees transferirlo y no le va a pasar absolutamente nada. Porque las pacientes piensan que si duran 1 año congelados o 2 años congelados van a perder calidad, pero no es así. Así es, ¿no? El límite, sí habría un límite para transferírselos. Claro. Unos son médicos, ¿no? Que ustedes los establecen en base a si la paciente puede llevar o no un embarazo sano. Y hay un límite de edad, ¿no? No sé si como de 50 años. 50 años. En otros países, yo creo que depende de cada país, ¿no? El límite en Europa son diferentes los límites. En España
Sí, andan como antes de los 50. 150, ¿no? En México no tenemos bien establecido el límite, pero digo, pacientes 50, yo tengo pacientes 51 años embarazadas, ¿no? Pero embriones de tantos años yo no he podido transferir, no llego a esa etapa de mi vida, pero sí he tenido embriones de un par de años vitrificados, 5, 6, 7 años que se pudieron transferir, creo que 8 años por ahí. En este caso eran como donados, ¿no? Eran donados, justamente, son embriones de una pareja que es un tratamiento de fertilización in vitro en 1994, donde las técnicas de vitrificación pues apenas estaban en boga, ¿no? Ahí se hacía mucha transferencia en fresco y todavía no estaba pues tanto esta vitrificación o estas técnicas de vitrificación, pero que vemos que ahorita, de 1994 2025, pues es una maravilla cómo ese embrión se mantuvo vitrificado. Es que cada vez viendo cosas diferentes que pues van a estar ahí viendo poco a poco en las noticias y vamos a estar platicando aquí. Pero bueno, ahora sí lo que sigue, ¿no? Este podcast. ¿Qué pasa después cuando yo extraigo el líquido y se lo paso al laboratorio de embriología? Y estos se van a sentir identificados muchos pacientes porque nada más reciben llamadas y son tantos óvulos. ¿Qué pasa, Luz? ¿Qué pasa cuando les damos el líquido? ¿Qué encuentran ahí? Bueno, siempre que nos pasan el líquido por la ventanita que tenemos, nos pasan en tubos de 15 mililitros, también dependiendo de cada laboratorio, me imagino. Vaciamos el contenido sobre placas de Petri y ya empezamos a buscar los ovocitos en el microscopio. ¿Cómo se ven los óvulos así de primeras? Obviamente no se ven como luego los ven en las fotografías de que la bolita, ¿no? Vemos los cúmulos, la granulosa, se ven como si fuera... ¿Huevos fritos? Justo como huevos fritos, se ve así estrellado y a veces se alcanza a ver como más oscurito en el medio. Entonces ahí diferenciamos bien de cuando solo es granulosa a cuando es granulosa que ya contiene un ovocito. Y es que la granulosa es una parte importante que rodea el óvulo, ¿no? Entonces, pues nosotros sacamos el líquido y siempre como médicos de reproducción y algunos médicos que van con nosotros es como, ¿cómo se ve? No, pues, ellos están en el microscopio, o sea, están metidos, ustedes hacen una labor espectacular porque tienen que estar buscando el líquido, ¿no, Andrés? O tienen que estar ahí revisando el líquido y que no se les vaya a pasar ningún... Claro. Sí, no, normalmente los laboratorios o bien están comunicados por una puerta o por una ventanita, ¿no? Normalmente en la puerta solemos poner no entrar, ¿no? Porque al médico le gusta mucho entrar. Digo, no es hate, ¿no? Pero no se debe hacer. Lo que vemos normalmente son en el líquido, pues son células que a veces se recogen del folículo, ¿no? Porque entras con la aguja y pues te llevas células del folículo, ¿no? Esas no nos sirven. Luego están las granulosas, que nosotros le llamamos a los cúmulos, que sí es como dice Luz, que pues está el óvulo y las células de la granulosa. Las células de la granulosa, para que entiendan un poco, son las que nos dan, o sea, las que nutren al óvulo. Son las que producen el estrógeno que vamos a ir detectando, como dijimos, por los análisis hormonales, y son las que también producen la hormona que ya hablamos anteriormente, que se llama hormona antimuleriana, ¿no? Así es, exactamente. De hecho, ese es uno, de ahí es donde se produce esta hormona y es donde evaluamos la reserva ovárica, ¿no? Esta parte de células de la granulosa, que pues es muy técnico tal vez para la audiencia que estamos viendo, porque al final, como nos ven tanto médicos como pacientes, pues creo que es algo importante mencionar, ¿no? O sea, ustedes ven las células de la granulosa, que sí es una parte importante, como tú mencionas. Tenemos células de la teca de la granulosa, que son las que producen tanto las hormonas masculinas o los andrógenos para convertirse en estrógenos, ¿no? Y que pues, al final se vaya madurando, ¿no? Entonces ustedes están viendo ahí y luego ¿qué pueden encontrar? O sea, yo sé que a veces pueden encontrar nada o células inmaduras, que son vesículas germinales. En el momento no sabemos si son inmaduros o maduros. O sea, puede que nos demos una idea por el tamaño quizás. Ya cuando tienes mucha experiencia ya puedes ver, sí los veo muy chiquitos, pero no podemos decir, son puras vesículas las que aislamos. Eso lo vamos a saber hasta que decumulemos, que es como limpiar el ovocito de todas esas células de la granulosa y lo que nos permite ver el estadio de madurez del óvulo. Y es que la madurez pues va a depender mucho de cómo fue el tratamiento médico que tuvo, de la reserva ovárica, obviamente también de los últimos medicamentos que mencionamos la vez pasada, de las técnicas que usan para madurar, ¿no? Y es que pues, no sé qué porcentaje ustedes esperan encontrar, por ejemplo,
de aquellos pacientes que tuvieron 10, 15 óvulos, ¿cuántos óvulos ustedes esperan encontrar maduros? Pues siempre decimos que folículos vemos, óvulos o ovocitos no sabemos, ¿no? Vemos la bolsita, pero no sabemos si hay. En teoría, un 70 o un 80% de los folículos tienen óvulo, ¿no? Porque hay pacientes que de repente dicen, oye, pues que el doctor me dijo que tenía 20 y de repente pues ya me quedé con 10 óvulos y de esos 10 óvulos me dijeron que 8 eran maduros, ¿no? Entonces, a veces las pacientes no llegan a dimensionar esta parte de cómo poco a poco es como un embudo, ¿no? Ujú. Empiezan con una cantidad de folículos centrales, que son las bolsitas. Después de ahí, pues sacamos o aspiramos La cantidad de ovocitos. aislados. Ajá. Digo, son 80, pero a veces es más, a veces menos, pero hay que como que para hacerse una idea, ¿no? Que totalmente depende de cada paciente. O sea, no es una regla tal cual, pero sí creo que depende del paciente, del médico, del tratamiento. Ajá, siempre decimos que Exacto. del operador, ¿no? Porque Exactamente. los que tienen más práctica sí suelen sacar los que son, ¿no? Hay veces que no depende del operador, que es la paciente, pero sí es como un factor que se influencia mucho por el ginecólogo que está en ese momento, ¿no? Y luego ya cuando los vemos en el microscopio, pues ya no todos son maduros o aptos para fecundar, ¿no? Pero como bien ha dicho Luz, cuando llegan la primera vez que vemos las granulosas, sí podemos darnos una idea de cómo se ven, ¿no? Porque siempre dicen, ¿cómo se ven? Y tú, como que... Que para mí es una intriga porque de La repente... pregunta incómoda, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿No? Porque Ujú. pues uno como médico pues estás como esperando, oye, van... Cuando son poquitos, uy, es el estrés espantoso, ¿no? Si Claro. sacaron 1 o 2 ovocitos, pero cuando... Y quieres saber si son maduros, ¿no? Entonces siempre es como estar presionando y que cómo van, pero ustedes tienen que hacer su trabajo de verlos y luego, ¿en qué momento ustedes determinan que son óvulos maduros? O sea, ¿cuánto tiempo pasa para ustedes decidir que son óvulos maduros? ¿Cuántos fueron maduros, inmaduros? ¿Y qué es lo que hace que sean un óvulo maduro? O sea, ¿ustedes cómo se ven al microscopio eso? Pues después de unas horas tras la punción es cuando hacemos lo que comentaba anteriormente, decumulamos los ovocitos, que es prácticamente como limpiarlos, quitarles todas las celulitas que tienen alrededor. Entonces eso nos permite ver las estructuras del ovocito. Vemos la zona pelúcida, vemos el ovocito y el corpúsculo polar. Entonces, cuando vemos los ovocitos así, decimos que es un ovocito en estadio de metafase 2, es un ovocito maduro. Entonces, solo aquellos maduros son los que se inyectan porque son los que tienen el potencial para poder fecundar después. Así, ¿no? Y es que esto es bien importante, Andrés, porque a veces las pacientes me dicen, oye, pues que vuelvo a repetir esto. Tuve 10 óvulos y de esos 10 óvulos tuve 10 folículos centrales, de eso tuve 8, de esos 8 tuve 6 óvulos maduros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues sí, al final nos vamos quedando con menos cantidad de óvulos, pero lo que nos interesa son estos metafase 2, ¿no? Ujú. Estos que tienen el cuerpo polar o corpúsculo polar, que se acuerdan de sus clases de biología. Es que yo nunca creí que iba a llegar a este punto de mi vida, pues, pero el corpúsculo polar y de repente lo ves y dices, este es un ovocito maduro, ¿no? O sea, ¿en qué momento ustedes fertilizan? O sea, ¿en qué momento ustedes deciden que van a unir el óvulo con el espermatozoide? ¿Cuánto tiempo después de que uno extrae los óvulos ustedes deciden hacer eso? ¿Tiene un tiempo límite o en qué momento empieza todo esto? Muchas, es que ¿sabes qué? Yo tengo tanto que preguntar que... Usualmente tras la punción esperamos pueden ser 3, 4 horas para que se haga el proceso de acumulación de los ovocitos. Luego nos esperamos 1 hora más para ya poder inyectarlos con los espermatozoides. Porque una cosa es la madurez genética, que es la metafase 2, que es lo que decimos nosotros, y tú podrías decir, ¿y por qué no los inyectas o por qué no los fertilizas recién sacados, ¿no? Porque nos esperamos 4 o 5 horas porque el óvulo pues es una célula grande y tiene que reorganizarse, tiene que madurar su citoplasma. El citoplasma, para que se hagan una idea, es como su cuerpo, ¿no? O sea, está la cabeza, que es el corpúsculo polar, y el citoplasma es como el cuerpo. Tiene que reorganizarse todo, tiene que tener mitocondrias suficientes para dividirse. De eso le llamamos madurez citoplasmática, ¿no? Entonces tiene que pasar una serie de horas. Aparte, pues hay otra cosa que se llama uso mitótico, que también se tiene que colocar en su sitio para que luego no haya problemas. Entonces, esperamos ese tiempo para darle chance al óvulo a que madure de las dos maneras. Ok. Entonces, ustedes ya tienen el óvulo,
pero al final necesitamos un esperma, ¿no? O sea, en ese momento, por ejemplo, hay mujeres que deciden preservar su fertilidad y en ese punto ustedes deciden vitrificar ovocitos, ¿no? O sea, pero si eso es solamente para pacientes que van a hacer preservación de la fertilidad, ¿no? Para aquellos pacientes con algún tipo de cáncer, que van a congelar óvulos, etcétera. Pero existen los pacientes que normalmente se someten a un tratamiento de fertilización y que al final estén en el óvulo, pero pues sabemos que necesitamos un espermatozoide para que se dé el desarrollo de un embrión o un futuro bebé, ¿no? Más adelante. Entonces, aquí viene mucho de tú, Luz. Tú que estás mucho tiempo manipulando espermatozoides. O sea, ya tienen ahí los ovocitos y en qué momento tú decides tomar la muestra de semen. ¿Qué haces con la muestra de semen? ¿Cómo te das cuenta de agarrar a los mejores, de que son los mejores espermatozoides? Ahí, ¿qué técnicas usas, Luz? Otra vez un chorro de preguntas. Es un chorro de preguntas todo esto. Sí, obviamente, pues como dicen, necesitamos el esperma. A los pacientes se les pide la muestra de semen. Yo trato de no pedírselas con mucho tiempo de anticipación antes de capacitarla para que no dure tanto tiempo en campana, para que no se dañe, ¿ok? Entonces, también dependiendo del tipo de paciente, por ejemplo, el factor que tenemos, pues si es un factor severo que tenga el paciente, ya decido qué técnica de capacitación utilizar, ¿ok? Entonces, ¿qué es la capacitación? Pues obviamente me llega la muestra de semen y no es como que de ahí luego saquemos los espermas. Tiene que pasar por todo un proceso para que yo tenga la muestra ya diluida con la cantidad de espermas óptima, podría decirse, para poder seleccionarlos ya en el microscopio de micromanipulación, que es cuando todavía los inyectamos. Sí, me dijo Gerson que están utilizando una técnica de selección avanzada. Los microfluidos. Ajá. Que es algo que me encanta a mí, ¿no? Que justamente yo ayer estuve en un caso clínico y hablaban sobre técnicas de selección espermática, ¿no? ¿Qué son estas técnicas? Como dice Luz un poquito, pues es una forma de decirle a los pacientes de cómo desmenuzar este semen, cómo tomar los mejores. Yo sí quiero ponérselos a los pacientes. Y para esto hay diferentes técnicas, ¿no? Hay técnicas que usan de gradientes, técnicas, el swim-up, que son técnicas que son un poquito, pues, bueno, los embriólogos conocen de estas técnicas, ¿no? Y esta otra técnica que está el microfluido, o sea, hay diferentes formas de seleccionar, Andrés, el espermatozoide. Eso obviamente lo deciden los andrólogos, embriólogos, con respecto a los factores que tienen, ¿no? O a los antecedentes que tienen una pareja con respecto a si hicieron un in vitro previo y tuvo un mal desarrollo de los embriones. O sea, realmente no a todos se hacen estas técnicas, no a todos se van por swim-up, no a todos se van por técnicas, ayer estaba leyendo de 4 gradientes, de microfluidos, en fin, esto depende mucho de sus criterios, de qué depende mucho que hagan estas técnicas. Pues mira, siempre se ha dicho siempre hemos buscado que se ha dicho que el hombre fértil es el que cumple los parámetros del seminograma, pero esto no habla de qué tan saludable es el espermatozoide. Hay otros parámetros como la fragmentación de ADN, que creo que ya hemos hablado de eso, que también afecta al desarrollo embrionario, también afecta a que haya haya abortos, etc. Entonces, como bien dices, cuando tenemos un caso de que la muestra de semen pues, no está tan buena, que tenga la fragmentación elevada, que hayan sufrido abortos anteriormente, que... El índice de teratospermia, creo que también es importante mencionarlo. Siento que a veces los médicos sí se fijan mucho en cuántos normales tiene un paciente, pero no le prestan tanta atención al índice de teratospermia. Totalmente. Sí es importante. Lo vemos y digo, o sea, el índice de teratospermia. Sí, ok, está todo bien. Sí, eso pasa, pues, o sea, pero es que ese es tal vez un mal abordaje de la parte del médico de reproducción, que a veces decimos, el hombre lo tratan, lo mejoran ahí en el laboratorio, ¿no? La verdad es que no, o sea, hay que hacer unas buenas... Sí, de hecho sí es algo muy común que los ginecólogos piensan, que vamos a hacer magia en el laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio le vamos a quitar todos los problemas al esperma, y no es así. O sea, obviamente sí se mejora muchísimo, pero si es un factor muy severo, va a mejorar la muestra de semen, pero tampoco es algo como que mágico que va a hacer que todo se corrija. Y ese es muy buen punto, porque lo que la gente piensa, o hay muchas expectativas depositadas en la reproducción asistida. Claro. Nosotros no mejoramos lo que hay, seleccionamos lo mejor de entre lo que hay. Exactamente. O sea, es muy distinto, ¿no?
Nuestros medios de cultivo nunca van a ser igual de perfectos que el ambiente in vivo. Totalmente. A lo mejor en algún momento sí. Y nuestras técnicas de selección nunca van a seleccionar igual que lo hace la vagina y las trompas y todo. Y el útero y todo hasta allá, ¿no? Lo que hacemos entre los grupitos de espermatozoides que tenemos, pues sí, obviamente vamos a seleccionar los más rápidos y los que mejor estén, ¿no? Con las técnicas con las técnicas que tenemos. Igual con los óvulos, vamos a intentar dañarlos lo menos posible y seleccionar los mejores embriones. Oye, y ahorita hablando de seleccionar, ¿qué opinan de la inteligencia artificial y la selección espermática? Porque ahorita también se está hablando mucho de eso. El boom, ¿no? La inteligencia artificial y tratar de elegir. Digo, ¿qué han reportado los estudios de esto, no? O sea, de si vale la pena no, es mejor otros tipos de técnicas, en quién sí. Pues yo creo que hay que esperar a que se estabilicen un poco. Yo soy siempre me alegro por los avances, pero me gusta que haya estudios contrastados que te digan, si vale la pena invertir, no vale la pena. Si hay estudios, por ejemplo, que nos ayudan a encontrar espermatozoides en una biopsia testicular. Hace poco reportaron un caso de eso, de que había nacido un bebé. Por poner un poco a la gente en contexto, cuando vemos una biopsia testicular, vemos entre 0 y unos pocos espermatozoides. Entonces, encontrarlos es muy difícil porque tenemos células de ahí del testículo, tenemos los glóbulos rojos que están siempre por en medio de la sangre, ¿no? Entonces, ese software te dice, esto se parece a un espermatozoide, aquí hay uno. Pues nos ayuda, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a disminuir el tiempo. Hay otros que creo que seleccionan en base a la morfología, ¿no? Sí, me parece que también en eso o por ahí había visto en fragmentación algo así, ¿no? Pero es un hecho, digo, ¿qué trabajo de ustedes estar? Cuando nosotros hacemos una biopsia testicular y se los pasamos la muestra, ellos tienen que estar buscando ahí en el microscopio y estar viendo, o sea, qué cosa tan más difícil, ¿no, Luz? O sea, estar ahí y buscando, o sea, entre todos esos, o sea, la verdad es que admiro mucho el trabajo que hacen, que a veces no son bien valorados o tal vez no son tan bien reconocidos, pero la realidad es que son una parte fundamental del éxito de los embarazos. Y entonces tenemos ya el óvulo y platicamos un poquito del esperma. Y esta es una pregunta que va a traer muchas preguntas, respuestas y contradicción. Okay. ¿FIP convencional o ICSI? O sea, ¿qué es mejor? ¿Cómo unir el óvulo con el espermatozoide? O sea, ¿qué es lo mejor? ICSI, FIP a todas, ICSI a todas, FIP convencional. ¿Qué técnica se usa? Pues si quieres empieza tú, Luz, porque yo sé que usted... es FIP, ¿no? Tú, convencional. Yo hago mitad y mitad, dependiendo del factor masculino. Es que es justo eso. Tiene mucho que ver la cantidad de óvulos que tenemos, la calidad espermática que tenemos. No podemos simplemente decir, yo nada más hago FIP, punto. Que me gustaría, antes de desarrollar un poquito más este tema, es explicar un poquito a las pacientes qué es el ICSI y qué es el FIP convencional. O sea, sí me gustaría que entendieran cómo es esta unión del óvulo con el espermatozoide. O sea, Andrés, si nos puedes platicar un poquito de esto. Mira, la FIP convencional es poner los óvulos y los espermatozoides juntos y que eso suceda de manera natural, ¿no? Lo pones en una caja de Petri, ¿no? Los óvulos son como tal cual los sacamos con la granulosa y todo. Okay. ¿Vale? Porque los espermatozoides lo que tienen que hacer es ellos hacerse el caminito a través de... Y las células que hay en la granulosa pues hacen una serie de señales y todo que atraen al espermatozoide y pues es obviamente donde ellos se unen, o sea, tienen que estar esas células pues. Y para el ICSI lo que hacemos es utilizar los óvulos sin las células de la granulosa, que es como ha dicho Luz anteriormente. En el ICSI lo que hacemos es tomar un espermatozoide con unas micropipetas especiales. Que la micropipeta es... No sé qué tamaño puedes describir, no sé, Solus. O sea, micro, o sea, chiquillos, o sea, tienen que ustedes estar todo bajo el microscopio así viendo. O sea, ¿en qué momento tú decides, este es el espermatozoide que quiero, lo tomas y lo inyectas? O sea, ¿en qué momento tú decides eso? Es que es... Dale. Acabamos primero con... Andrés, y luego ya nos vamos a esto, ¿no? O sea, que quede claro. Bueno, creo que no quedó como muy claro. O sea, el convencional es como... Lo natural, o sea, como... no natural. No natural, pero más parecido podría Lo más parecido, más parecido a lo natural. Porque es como... Natural es todo, pues. De los ovocitos con los espermatozoides. Y la ICSI es un ovocito, un espermatozoide,
y ya estamos bien seguros que, porque uno de los temas también con la FIP convencional es que no podemos estar muy seguros hasta el día siguiente que ya analizamos la fecundación de cuántos ovocitos eran maduros. La ventaja de la ICSI es que sí, ahí sí sabemos cuáles son maduros porque son los que inyectamos justamente. También en la ICSI elegimos el espermatozoide, como lo comentaba Andrés hace poco, pues vemos en el microscopio el que es más rápido, el que se ve mejor morfológicamente, es el que seleccionamos para inyectarlo dentro del óvulo. Entonces, ahora sí con la otra pregunta, ya me fui. Bueno, o sea, el punto... ¿Cuándo decidimos qué técnica utilizar? Cierto. Hay clínicas, por ejemplo, que hacen todo ICSI y tienen sus razones y no son ni mejor ni peor. Obviamente, el ICSI supone una ventaja de organización, porque, pues, obviamente en ese momento sabes, a las 4 o 5 horas tú haces el ICSI y ya sabes cuánto maduros hay, le puedes informar a la paciente, al día siguiente sabes a qué hora los tienes que ver, etcétera. Sabes cómo te dan más información. En cambio, en el convencional, sí tienes que hacer una evaluación muy buena de la muestra de semen. No te vale con la primera, la tienes que ver a las 2 horas, a las 3 horas para ver si ha perdido movilidad o no. Muy importante. Y tienes que irte a ver muy bien el expediente. O sea, no es una decisión que tomemos los biólogos solos. O sea, no, porque tiene muchas implicaciones. Si tú dejas los óvulos y espermatozoides y la muestra no estaba preparada para fertilizarlos, al día siguiente te vas a encontrar con 0. Entonces, qué cosa tan más complicada. Como no queremos que eso pase, normalmente vas a hablar con el autor y con el expediente y dices, ¿han tenido embarazos previos? Sí, no. Si han tenido embarazos previos, pues ya sabes que esa muestra fertiliza. ¿Han tenido FIPs previos? Pues te vas a ver cómo fue la tasa de fertilización o qué técnica se utilizó. Por ejemplo, si se usó ICSI y hubo muchos que no fecundaron o que la tasa de degeneración, por ejemplo, fue muy alta, quiere decir que después del ICSI como que el óvulo se rompió. Pues dices, puedo utilizar una técnica menos invasiva, la convencional. La muestra de semen está muy bien, entonces no hace falta utilizar una técnica invasiva. Yo te puedo hablar de mi experiencia, las tasas son muy parecidas. Tasas de embriones de blastocistos también son muy buenas, pero sí requiere un mayor control. O sea, sí tienes que estar muy pendiente del momento que haces la inseminación. En cambio, en el ICSI tú lo haces y te olvidas. Lo metes en cultivo y hasta luego. O sea, las dos son muy buenas técnicas. Sí. Pero al final realmente ninguna es superior a otra, ¿no? Ninguna superior a la otra. Eso es lo que queremos llegar. O sea, no hay no hay una superioridad entre FIP convencional, ICSI. Al final sí implica un poquito más de trabajo el FIP convencional. Ajá, un poco más de tiempo, pero implica más destreza el ICSI. Exactamente, ¿no? Es que, y es lo que estaba comentando ahorita que Luz me dijo, espérame, a ver, muchas preguntas. Sí, perdón. Esta parte, Luz, cuando tú que tienes mucha experiencia en estar inyectando, también los dos, ¿no? Tienes mucha experiencia en estar inyectando ovocitos. Qué difícil, ¿no? No sé, yo nunca lo he hecho, honestamente, nunca he podido estar en esa parte. Yo siempre les digo que suena más complicado de lo que es realmente, porque sí, también tiene mucho que ver cómo te familiarices con el equipo. Desde mi punto de vista, ya que conoces tu equipo y sabes cómo manejar tu equipo, ya es algo que lo haces, pues, no voy a decir de que, súper rápido, ¿no? Pero lo haces más seguro, más tranquilo y cómodo, realmente. Al principio, cuando cambias de equipo o cuando vas iniciando en la formación para volverte embriólogo, pues es como que, súper difícil y da mucho miedo de que jale de más el ovocito o la aguja sí deje el esperma dentro del ovocito. O sea, sí son como muchas cosas, ¿no? Pero ya que estás bien familiarizado con lo que estás haciendo, pues no es tan complicado como se... Yo siento que cuando estás aprendiendo, lo que más me costaba a mí era el cambio de objetivo. Cuando cambiabas de objetivo, que perdías de vista las agujas, llegaba un momento que no encontraba la aguja y ya la había roto, ¿no? O sea, la aguja ya había tocado abajo, se había roto ya. Sí, porque si la bajas de más, si la pierdes y estás... O sea, toca... Se rompe.
Sí. Sí, eso es como muy complicado cuando cambias de objetivo, pero ya que agarras un poco los objetivos, o sea, para que vea para que entienda la gente, esto es el microscopio y acá tienes los mandos, pues Ujú. Ujú. tú no estás viendo tus manos, tú estás viendo el microscopio, o sea, es como si fuera un poco los controles de un avión. O sea, O sea, no podemos estarnos ajá, no, fijando tú tienes que para tener hacer controlado dónde está todo, no puedes estar, acá, porque O sea, qué cosa. Y es un poco como lo que están aprendiendo ustedes de cirugía robótica, Ajá, ¿no? Que por lo estamos mismo, ¿no? aquí y esta parte. Oye, pero a la hora que tú inyectas el esperma al óvulo, ¿sientes cómo pasa? O sea, se siente pues muchos mencionan esa parte, ¿no? Como pasas la Pues es que cuando inyectas, obviamente tienes que posicionar al óvulo, ya que lo tienes bien posicionado, con la aguja de ICSI, que es con la que vas a inyectar. Ah, porque hay una pipeta que es de holding, que es para sostener al óvulo y para que te ayude a posicionarlo. Y la de ICSI es como la jeringa con la que Ujú. vas a entrar al óvulo. Entonces tienes que ejercer esta presión sobre el ovocito, pasas la zona pelúcida, pasas el citoplasma, y después tenemos que hacer algo que se llama romper membranas. Ujú. Entonces es como, de hecho, si luego buscan videos en internet, pueden ver que luego dicen, ¿por qué se regresan? Porque entramos y nos jalamos poquito, rompemos la membrana y ya después depositamos el espermatozoide dentro del ovocito y ya nos salimos. Creo que es uno de los principales miedos, ¿no? Cuando estamos Sí, trabajando con los ovocitos. ¿qué tanto tienes que, por ejemplo, es como, para lo que estaba explicando Luz, es como entras con la pipeta y se hace el óvulo tiene la zona pelúcida y aparte el citoplasma tiene una membrana, se llama ooplasma, pero X, ese nombre X. Para asegurarte que rompes, se hace como como un globo, como que cuando lo presionas que se hace como como una imaginación. Ajá. Y para asegurarte que rompes, porque tú puedes entrar y no haber roto, ¿no? Y dejar el espermatozoide y que se quede por arriba, porque al final es una célula esférica, ¿no? Entonces lo que haces es aspirar un poquito y ya con esa presión, ¡pum!, se rompe y ya entras. y de ahí en ese momento tú depositas ya el Ajá, depositas Sí. lentamente, sin dejar mucho medio, porque eso es también... Es que es una habilidad impresionante eso, o sea, de poder, o sea, algo tan microscópico y sentir y depositarlo, Digo, o sea. eso es en un caso que dices, la calidad del óvulo está... Es buena, es sí, buena. porque también hay ovocitos o hay unos que sí es bien difícil entrar a ellos. Está muy elástico. Y hay otros que, Ajá. o sea, de volada. Y es que eso, yo creo que eso sí tiene que ver con muchos factores de la paciente, Sí, ¿no? claro. O sea, Y de la estimulación también. también, ¿no? O sea, digo, es que hay diferentes tipos de estimulación, etcétera. Aquí nos echamos entre todos. Sí. Digo, al final. Pero una vez que ustedes fertilizan, Andrés y Luz, al otro día, ¿qué ven? O sea, ¿qué es lo que esperan encontrar? ¿Qué es el día cero? ¿Qué pasa ahí? O sea, ustedes llegan temprano al laboratorio porque de repente veo sus historias, ¿no? Aquí en domingo estoy aquí revisando fertilización. Y digo, qué flojera es la fecundación, perdón. Estoy revisando fecundación. Y digo, qué flojera en domingo, porque es que es un trabajo que hacen los embriólogos muy importante, ¿no? O sea, al otro día ver qué está pasando. Uh-huh. Sí, pues es que tras la ICSI nos debemos esperar de 17, 20 horas Uh-huh. Para poder evaluar si hay fecundación y si la fecundación es normal. Pues lo primero que hacemos es todo esto aquí es muy visual y pues visual. Sacamos los ovocitos que ya que pues obviamente ya vamos a ver que son cigotos, que es cuando ya están fecundados. Tenemos que observar 2 corpúsculos polares y 2 pronúcleos. Ok. Entonces, si vemos esa estructura, fecundo normal, fecundo normal, fecundo normal, fecundo normal. Aquellos que no cuenten con esas características, pues no fecundaron normal o no fecundaron y son descartados del ciclo. ¿Cuántos esperan ustedes encontrar que fecunden? O sea, ¿qué porcentaje esperan ustedes? ¿O va a depender de qué? Pues el ICSI, digo... Pues el ICSI es un porcentaje alto, ¿no? Lo que se espera... Mira, hay una cosa que se llaman indicadores de calidad. Se considera normal arriba de 70. Digo, óptimo serían 80, 85, o sea, para tú considerar que estás haciendo bien la técnica. Un 85% de los óvulos. Y hay veces que son 10 de 10 o 12 de 12 o así, y otras veces que son
8, 7, Sí. o sea, Y es que ese Que es un... también va de la mano, o sea, Ujú. también con la calidad de los gametos. O sea, no porque estemos haciendo técnicas de ICSI, vamos a asegurar de que, los que inyectemos son los que te van a fecundar. O sea, ahí también hay muchísimos factores que sí es importante considerar. Que Que es definitivamente. justo lo que luego se les explica a las pacientes. Por la edad, por la calidad espermática. Sí, es muy importante todo. O sea, que consideren todo eso para al momento de la fecundación. Y al final, como mencionas, todo es un embudo. 20 folículos, 15 ovocitos, no sé, 13 maduros, 10 fecundaron y se va haciendo el embudito. El bonito hasta llegar a esa etapa Ujú. de los embriones o blastocistos, ¿no? O embriones de día Claro. 5. En esa etapa, ustedes, pues bueno, ya vieron la fecundación, ya confirmaron cuántos fecundaron. El resto, pues no fecundó, ya son células que no van a proseguir. Ujú. Y de ahí, pues viene la parte del desarrollo, que es el día 3, que es otra parte donde ustedes ven, ¿no? Y el día 3, digo, vamos a ir poniendo imágenes, pero es el día 3 porque a veces los pacientes dicen, yo estoy en mi día 3, qué emoción, vamos a ver qué pasa. ¿Qué esperan ver ustedes en un día 3? ¿Qué es esto del día 3 para que los pacientes vayan entendiendo esta parte? Pues mira, día 0 es captura, Claro. es como bueno, el inicio. Día 1 vemos fecundación y a partir de ahí los embriones empiezan a desarrollarse. Pasan de 2 células, luego 4, luego 8, así, se van multiplicando por 2 el número total, ¿no? Eso es lo ideal. En día 3 esperamos a ver embriones entre 6 y 10 células, lo ideal 8. Y es que la gente que me gustaría por ahí añadir en el video cómo se van dividiendo las células, ¿no? Ujú. De ser, pues ya cuando se unen los gametos y cómo poco a poco con el timelapse, con esta tecnología Ujú. que existe, cómo a poco se van dividiendo las células de 2 a 4, de 4 a 8 y así, ¿no? Entonces llegamos a este punto y encontrar 6 a 8 células es lo normal, ¿no? Ujú. Pero a veces hay embriones o estos en el día 3 que hay fragmentación. ¿Esto a qué se debe? Un poco nosotros todo lo que vemos lo vamos apuntando. Como había dicho Luz, apuntamos si tienen 2 pronúcleos, apuntamos la calidad, si nos costó hacer el ICSI o no, cómo se movía la muestra. En día 3 también vamos a apuntar cosas, le vamos a dar un primer grado de calidad, aunque no sea el definitivo, ¿no? Que es lo que normalmente vemos, pues número de células. Porcentaje de fragmentación, Ajá. simetría. Ajá. Y eso para ustedes es importante el pronóstico que pueda tener o no, o sea, la fragmentación. La fragmentación, bueno, es que, a ver. La fragmentación en el embrión. En el embrión. En el embrión. En el embrión. Ajá. Sí, Sí, no. sí, sí. Pues la fragmentación, primero hay que como que entender qué es. El cigoto se empieza a dividir, se hacen las células y la fragmentación son restos citoplasmáticos que el embrión empieza a formar. ¿Okay? Entonces, cuando un embrión está muy fragmentado, ya cuando puede ser mayor al 25%, se ve comprometido el desarrollo del embrión. Entonces, por eso lo anotamos, porque sí es relevante. Sin embargo, si vemos un embrión con, no sé, 30% de fragmentación, no vamos a decir, ya lo vamos a descartar. No. O sea, si es capaz que esto pueda mejorar en el día 5. Tanto no. Nos da una idea Ajá. de qué es lo que puede suceder. De hecho, a las pacientes siempre les comento que el día 3 es más que nada como un pronóstico del tiempo. Entonces, un día te pueden decir, el martes va a llover a tal hora, y llega el martes y no llueve. Entonces, te da una idea de lo que puede suceder, pero no es definitivo, porque incluso podemos tener embriones con 8 células, Uh-huh. sin fragmentación, con simetría muy bonitos, y llegamos al día 5 y no llegó a blastocisto. ¿Y esto de qué depende también? ¿Depende del hombre en esta etapa? Sí, claro. Uh-huh. En día 3 me parece más que tiene más la batuta el ovocito. El óvulo, ajá. Ajá. Y ya después toma más la batuta el espermatozoide. Porque justamente ayer que en esta plática que tuve ahí de la Sociedad Mexicana de Reproducción, ahí los embriones ahí, Cuapio y todos estaban ahí platicando, y justamente platicaban, ¿no?, que a partir del día 3 el varón ya tiene un impacto, no sé, su material genético. Entonces, cuando estos espermatozoides o el material genético tiene un daño, pues ya empieza a haber un desarrollo bueno en el día 3, y a partir del blastocisto es lo que tú decías, Luz, ya no llega, ¿no? Ya no llega en esta etapa. Digo, y esto depende mucho de la calidad del ADN del espermatozoide, ¿no? Sí, mira, hasta día 3
el embrión funciona gracias a la energía y al material genético que ha ido acumulando justamente en las 4 o 5 horas esas que dejamos al óvulo madurar. En esa etapa se fueron acumulando todos los sustratos, la energía que necesita el embrión para esos 3 primeros días. Y a partir del día 3 se produce lo que se llama activación del genoma embrionario. El embrión se hace autónomo, pasa a tener su propio ADN, se activa, y de ahí va a depender lo que pase en los días subsiguientes. El espermatozoide puede estar fragmentado, tener el ADN fragmentado, puede tener algún tipo de alteración y puede tener mutaciones en algunos genes que se ha visto que son importantes para el desarrollo, que no vamos a saber, ¿no? Pero normalmente entre un 40 y un 60% de los embriones llegan a día 5. O sea, esto me estás hablando de que si tenemos 10 embriones que fecundaron. Fecundados. O sea, siempre tenemos en cuenta los fecundados. O sea, si tienes 10, tú esperas entre 4 y 6. Entre 4 o 6 embrioncitos. En teoría, lo ideal, lo que pone en el libro, pero pueden ser menos. Y eso lo vamos a saber justamente en día 3, más o menos. Si por ejemplo de los 10 embriones tú ves 5 con desarrollo lento, 2 o 3 con fragmentación y 3 que están buenos, tú dices, pues yo creo que de eso, al menos 4 o 5 van a seguir bien. Y de esos 4 o 5 a lo mejor 2 o 3 llegan a blasto. Esas son las estimaciones que tú puedes hacer. Exactamente, pero ¿qué pasa? Pero no es 100%, pues. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando de repente no pasó? O sea, y es que eso me lo ponen mis pacientes. Pues íbamos bien en día 3, o yo veo las imágenes de los embriones, porque nos las mandan los embriólogos. Digo, pues vamos bien, y de repente llega el día 5 y algo pasó. O sea, ¿qué fue? Y es una frustración, ¿no saben? Para todos, claro, para todos, claro, definitivamente, claro. ¿No? O sea, para ustedes, para los pacientes, para nosotros como médicos de reproducción, ¿no? Entonces, ¿qué factores? Pues lo que tú has comentado, ¿no? Genéticos, la parte del ADN del varón. Y selección natural. Sí. Tampoco podemos decir que fue completamente culpa del esperma, para nada. No. Es la fusión de los dos gametos lo que al final nos va a dar el embrión. Pues hablamos de calidad del embrión, hablamos de la estimulación. Pero, pues como te comentaba, o sea, día 3 nos da una idea de cómo van las cosas, pero en día 3 no podemos asegurar nada. De hecho, cuando les hablamos a las pacientes para informarles cómo va su desarrollo, yo no puedo decir, veo estos 3 bien, estos 3 te van a llegar a blastocista. En ningún momento puedo asegurar eso, porque no lo sé. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar de día 3 a día 5 a día 6. Entonces, obviamente, como te digo, nos da una idea, pero sin poder asegurarlo. Entonces es un poquito complicado, pero pues es lo que se debe decir. Por ejemplo, hay una cosa que se llama compactación temprana o inicio de compactación, que nos puede dar una idea de que ese embrión va bien. Por ejemplo, en día 3, si vemos como que las celulitas están muy juntas, que va un poquito más avanzado que el resto, no mucho, ¿no? Eso es una buena señal. O sea, la fragmentación es una señal mala y eso es una buena señal. Pero por sí sola no justifica que el embrión vaya a llegar a blasto, y la fragmentación por sí sola tampoco. Es como un poco cuando llegas al final dices, este embrión se ha estado dividiendo así. Y al final le pones una categoría. Pero de por sí que sea predictor de que algo llegue a blasto, pues nada más la inteligencia artificial. Sí, que ahorita es lo que te está usando mucho, ¿no? Sí hay de hecho un software que te dice, ¿sabes? Sobre todo para las pacientes que van a congelar óvulos para preservar su fertilidad, si les dice, este óvulo, en base a las millones de imágenes que a mí me han cargado en el software, tiene tantas posibilidades de llegar a blasto. Entonces, si te dicen que es un 70 y la mayoría de tus óvulos son así, dices, a lo mejor no me hace falta congelar más. Pero sí es una parte importante, porque esa paciente puede hacer otro ciclo de fertilización, congelar más óvulos para en un futuro pues poder pues, lograr embriones y un embarazo sano, ¿no? Es una parte importante de la inteligencia artificial que nos está aportando, ¿no? Esta información que le estamos dando todo el tiempo constantemente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un día 3, hay médicos, yo no lo hago, ni tampoco juzgo, pero hay médicos que transfieren en día 3. ¿Qué es transferir? Colocar el embrión de día 3. ¿Qué opinan al respecto de eso? Yo en particular no lo hago.
Fue una práctica que se hizo hace mucho, se sigue haciendo en algunos centros. ¿Qué opinan al respecto de esa parte? Sigue existiendo el debate, ¿eh? Sí. Yo la verdad, en lo personal, yo prefiero el día 5, o sea, bueno, no en día 5, en estadio blastocisto. Sí, yo también, ¿no? Sí, o sea, lo que se hizo, obviamente, fue mejorar los cultivos. Anteriormente se transfería siempre en día 3 porque los medios o los líquidos donde se cultivaban los embriones no eran capaces de mantener el cultivo hasta día 5. Ahorita ya sí. ¿Por qué transferimos en día 5? Porque es el estadio en el que el embrión llega al útero. O sea, normalmente en día 3 están en las trompas, se van dividiendo y en día 5 llegan al útero. Ya, por eso transferimos en día 5. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay pacientes que no les llegan embriones a día 5. Entonces, o que tienen pocos embriones y hay cierto miedo de que los embriones no puedan llegar. Sí hay ciertos artículos, bastantes pacientes que han conseguido tasas bastante significativas, buenas de embarazos en transferencias de día 3. Pero pues no, obviamente no seleccionas también los embriones, son pacientes que a lo mejor tienen poquitos, que a lo mejor el hecho de quedarse sin transferencia embrionaria va a ser más perjudicial emocionalmente que hacer una transferencia que no llegue a embarazo. Entonces, sí hay que ver ciertos factores. Obviamente siempre vamos a intentar transferir en día 5, pero sí hay algunos pacientes que se pueden beneficiar de día 3. O sea, existe el debate y hay gente que lo sigue haciendo por este tipo de pacientes. Sí, no, o sea, este tipo de pacientes que tal vez dices, tengo 2 embriones y se ven más o menos en día 3, tienen 6 células, 5, 6 células, 8 células y pues los coloco, y ¿no? Al final lo que haces es llegar, o sea, explicarlo todo, pros, contras, y al final la paciente al final es la que decide, ¿no? Yo soy poco partidario de decir mi clínica solo transfiere en día 5 o mi clínica solo hace PGT y lo tomas o lo dejas, ¿no? Siempre me gusta también darle flexibilidad y personalidad. Ajá. Obviamente sabemos que si llegamos a día 5 y embrión euploide va a tener más chances. Pero pues a veces económicamente o así no se puede, ¿no? Entonces siempre hay que dejar un poco de mi opinión. Mi opinión totalmente. Sí, tú tienes tu opinión, yo tengo. Digo, obviamente me siento en confianza de este espacio porque es nuestro, ¿no? Sí, es nuestro. Digo, al final, yo lo juzgo. A mí me gusta mucho llegar a día 5, vitrificar y hacer transferencia en congelados. Eso es como lo que yo creo que el 99% de mis pacientes. Sí, justo hago transferencia de día 5 en congelados. Congelados es que se congeló el embrión, o se vitrificó, perdón, y después de ahí se usa una preparación de metal diferente. Pero es que hay mucho debate sobre esto, día 3, día 5. Pero bueno, llegamos al día... Bueno, de hecho, estaba muy interesante el artículo porque decía, ¿de dónde se cultivan mejor los embriones? ¿In vivo o in vitro? In vitro. Siempre ha sido uno de los argumentos que han dicho los doctores. Exactamente. Sin mucha... En plan de, te los voy a poner que donde mejor están es en tu útero. Sí. Y dices... No es cierto porque en día 3 no están en el útero, ¿no? Exactamente. Pero al final las condiciones fisiológicas, naturales. Si tu cultivo in vitro no es tan bueno, a lo mejor si tu laboratorio no es tan bueno de conseguir blastos, en ese caso sí, ¿no? Exactamente. Sí, obviamente el útero siempre va a ser mejor. Sí, que depende mucho del laboratorio, de las técnicas, de todo. Sí, obviamente, como hemos dicho antes, nos guiamos mucho por indicadores de calidad, ¿no? Claro. Si tu clínica, por ejemplo, está por debajo de un 40% de blastos, no tiene sentido que lleves todo a blasto, porque estás por debajo. Algo tienes que cambiar, tienes que ver si tus incubadores funcionan bien, si medios de cultivo, condiciones, etc. Pero si estás en los rangos, obviamente, y puedes hacer un programa de biopsia, etc. Pues llegamos a la parte del día 5 y para mí es la parte más emocionante. Yo espero ese día 5 con ansias porque es cuando digo, ahí va. Y el día 5 no es el estrés que me genera porque pues el día 5 es el momento que llega el blastocisto, que ya se desarrolló de un óvulo y un esperma fecundados a un embrión de día 5, un blastocisto. Y es que la gente piensa que un embrión es el bebé así, ¿no? No. O sea, y me gustaría, Luz, que le explicaras qué es lo que esperas encontrar en un embrión, qué son las partes que espera encontrar, qué es un embrión. Ok, primero que bueno que comentar eso de, porque muchas pacientes piensan de que, me cuidas a mis bebés. No son bebés, ¿ok? Son embriones. Entonces, el blastocisto, ¿qué es? Yo siempre les explico a las pacientes como si fuera una pelotita, ¿ok?
Entonces es obviamente una estructura esférica en la que la superficie, lo primero que vemos es un blastocisto expandido. Vamos a ver la zona pelúcida todavía, que es como el cascaroncito primero del ovocito y ya después del embrión. ¿Okay? Vemos después el trofoctodermo, que es lo que va a dar lugar a la futura placenta cuando ya ocurra la implantación. Y dentro de esa pelotita vemos otra estructura, como otra pelotita, ¿ok? Que se llama masa interna celular. Eso es lo que va a dar lugar al futuro feto. O sea, imagínate en ese momento tan increíble ya poder ver lo que va a ser el futuro feto, el futuro. O sea, en ese momento estamos hablando de que no hay latido, no hay nada, ¿no? Es una masa donde va a dar un posible bebé y una posible parte de la placenta, ¿no? Exacto. Entonces... Suena feo, ¿no? Pero, bueno, para algunas personas quizás suene feo, pero pues estamos viendo células. Exactamente, son puras células. No estamos viendo un bebé, no estamos viendo un feto. No es un aborto, no es nada. Solamente son células donde pueden ser futuros bebés, ¿no? En un momento. Que sabemos que se implanten y se desarrollen, ¿no? ¿Qué clasificación o cómo se dan cuenta ustedes que es? Porque muchas veces las pacientes me dicen, oye, es que pues, tengo calidad A, B, C y CC, tengo 5 CCs y luego B y PT dice, pues que ya se ponen a investigar, ¿no? Le preguntan a ChatGPT, oye... Sí, creo que esta parte es muy complicada y también muy delicada. Cuando las pacientes se meten mucho en eso, porque siempre les aclaramos, nunca se va a vitrificar un embrión que no cumpla con las características necesarias para poderse vitrificar, ¿ok? Tiene que estar bien definidas sus estructuras, tanto trofoctodermo como masa interna celular. No vamos a vitrificar nunca un embrión que, como que quiere hacerse blasto. Como que sí, como que no, como que tiene masa. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vitrificar esos? Porque, bueno, para empezar, si vitrificas un embrión que tú ves que no tiene sus estructuras bien definidas, puede ser que al momento de desvitrificar tengas nada. Ya. ¿Ok? Entonces, también sería como, estás vitrificando lo que tú sabes que no tiene potencial para dar embarazo. Entonces, ¿de qué te sirve vitrificar? Y entonces está pensando así todos los que no deciden, esto no lo va a vitrificar. No, siempre, tiene razón, no generar falsas expectativas. Claro, sobre todo los pacientes. Por eso, siempre que vitrificamos un embrión, les aseguramos a las pacientes que es un embrión de buena calidad. A mí, en lo personal, no me gusta decirles, tu embrión es clase A, tu embrión es clase B, tu embrión es clase C. ¿Por qué? Porque si lo estoy vitrificando es porque cumplió con las características, ¿ok? Tiene su trofoctodermo bien definido, tiene su masa interna celular bien definida. Luego hay pacientes que se estresan muchísimo con eso de las clasificaciones. Entonces, podemos tener un embrión, no sé, por decir, C. Y hay embarazo. Puede haber embarazo con un embrión C, claro que puede haber. Claro. Pero las pacientes ven y dicen, ay, no, es que es clase C, no, ya no quiero hacer nada con ese embrión. Y luego he tenido clases A y no se embarazan. Por supuesto, o sea, sí, puede pasar lo mismo, o sea, con clase A que no de embarazo, con clase C que sí de embarazo. O sea, por eso siempre trato de evitar esa parte porque yo la verdad, obviamente nosotros como embriólogos pues sí tenemos que poner atención a eso, ¿no? Pero con las pacientes, siempre asegurarles que si se vitrificó es porque cumple para poderse vitrificar y le damos potencial para algo. ¿Tú, Andrés, cómo clasificas eso? ¿Cómo dices este embrión? Pues mira, la clasificación que utilizamos tiene un número y 2 letras. O sea, siempre se hacen un poco bolas con... El número nos dice el estadio de expansión. O sea, un blasto empieza así de pequeñito y se va expandiendo la cavidad central. Y eso, pues hay diferentes grados. Empieza en 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 es cuando ya está fuera de la zona pelúcida, listo para implantar. Ya ha salido todo, eclosionado. Y el 1, pues es temprano, ¿vale? El 2 cavitado, el 3 es... el 2 también temprano, el 3 cavitado, el 4 expandido, el 5 iniciando eclosión. La primera letra... Eclosión nada más es como haciendo... Es cuando se rompe la zona pelúcida y empieza a salir. Sale, ¿no? Parece un flower, siempre le digo. Como un 8. Recordando, yo siempre que los veo cuando veo las imágenes de que está eclosionando, digo, pues para mí es un flower. Me acuerdo de mi infancia cuando veía flower, entonces... Me dijo una vez un doctor, ¿por qué se ven en forma de 8? Esa vez había hecho el hatching para hacer biopsia. ¿Por qué se ven en forma de 8? No, pues eso, ya está. La primera letra es la calidad de la masa celular interna. Me estaba acordando del flower y del hatching y de todo.
Ajá, perdónale por interrumpir. No. Las dos estructuras que evaluamos es la masa celular interna y el trofoectodermo. La calidad que le damos es en base a cuántas células vemos y qué tan compactadas están, por hacerlo sencillo. Máxima calidad es A y mínima, bueno, o el otro extremo es la calidad. A mí no me gusta decir baja calidad o así, es como... Es que suena, Ajá. no. Entonces, A serían muchas células compactadas, que es lo que nos interesa, igual en el trofoectodermo. Y C sería menos células y más puestas, más dispersas, pues. Por ejemplo, para congelar un CC es difícil que lo congelemos y es difícil que lo biopsiemos. Depende mucho de la cantidad de embriones que tengamos y de si es su única chance, ¿no? Si es su única chance, normalmente igual sí le damos oportunidad. Si, por ejemplo, tenía muchos embriones y vamos a biopsiar y tenemos 8 embriones para biopsiar y ahí tenemos unos que sabemos que igual no sobreviven, pues igual esos no entran, ¿no?, dentro del programa de biopsia. Pero sí, obviamente siempre les damos la calidad a cada embrión y en base a la calidad, pues yo luego los voy a ordenar, ¿vale? Si quiere un embrión, pues los voy a congelar de 1 en 1. Si quiere transferencias de 2 embriones, los puedo congelar de 2 en 2. Primero pondré los que mejor calidad de embrión, o sea, morfológica les he dado y luego así. Los voy rankeando. Ese es el ranking de... Ajá, le pones un numerito al criotop de este es el 1, este es el 2, este es el 3, etc. El criotop es el soporte donde los congelamos, ¿no? Y ya luego, si le haces este diagnóstico genético preimplantacional, pues ahí ya la calidad como que se vuelve relativa. Sí, obviamente siempre vas a transferir los que son normales genéticamente y con mejor calidad, pero la calidad morfológica, por ejemplo, pues ya no es tan relevante, te interesa más la genética. Sí, digo, la verdad es que tú puedes tener un embrión clasificación A Ajá. y que genéticamente venga normal. Ajá. Eso puede pasar. Puede pasar. Y puedes tener una clasificación que no, exactamente. O puedes tener una clasificación C y que sea genéticamente normal o anormal. O sea, obviamente ya hay muchos cofactores que pueden afectar la implantación o no el desarrollo de ese embrión, que después lo vamos a ir platicando en los siguientes episodios de nuestro podcast. Pero al final, el hecho de que tú tengas una clasificación te da una idea de qué vas a hacer con esos embrioncitos, ¿no? O sea, cuáles vas a transferir, cómo va a ser, tal vez el desarrollo que tuvo, tal vez cuáles vas a hacer la biopsia, como tú mencionas, ¿no? Que es una parte importante. Y a veces, como mecos de reproducción, nos frustramos porque nosotros quisiéramos tener todo vitrificado, ¿no? Y pues no, la verdad es que no se puede. Y también es importante pues no tener estas falsas expectativas o ilusiones a las pacientes, ¿no? Claro. Porque al final no va a dar un embarazo sano o tal vez pueda terminar un aborto o simplemente pues un embarazo bioquímico, que eso puede ser de las tantas causas que suceden, ¿no? Pues fíjate, Andrés, pues llegamos a esta parte de que ya se platicó un poquito, porque es mucho lo que hacen los embriólogos, o sea, la verdad es que no saben el trabajo que ellos hacen durante todo digo, hablamos desde pues, que ya vieron los óvulos, de que llegamos al día, a la fecundación, los tipos, y falta llegar al día 5 y luego viene día 5, día 6, día 7. ¿Qué opinan al respecto de eso? ¿Día 7? ¿Has vitrificado en día 7? Nomás he biopsiado uno en día 7. ¿En día 7? Mira, lo ideal es que lleguen en día 5, ¿no? Ah, claro. Luego... Les damos chancita día 6. Día 6 hay embriones que van un poquito más lentos y sobre todo en casos de pocos embriones o no te han llegado muchos en día 5 o vas a hacer biopsia. Normalmente es porque vamos a hacer diagnóstico genético, ¿no? Día 7 apenas se están empezando a reportar. Sí, es complicado el día 7. Es complicado el día 7, digo, lo menciono porque sí hemos tenido un par de casos muy pocos de día 7. Muy pocos, te hablo de muy pocos. Normalmente yo soy más partidario y Luz no lo negará de día 5. Día 5. Le encanta día 5, día 6. Digo, no menosprecio, a ver, es un hecho que no menosprecio el día 6. Digo, aunque en teoría artículos apoyan que la tasa de embarazo es similar y otros apoyan que es más alta en día 5. Y hay mucha controversia a veces día 5, día 6. A mí en lo particular o en lo personal me gusta más el día 5 que el día 6. Si haces diagnóstico genético y los embriones están bien, a igual calidad siempre vas a poner primero el de día 5, ¿vale?
pero que la tasa de embarazo, por ejemplo, de un embrión de buena calidad en día 6 a uno regular de día 5 va a ser mayor el de día 6. O sea, es como difícil. Sí. Ahí está. Por eso también las pacientes se asustan algunas, no digo que todas, cuando dicen, pero ¿por qué nada más puros de día 6? Bueno, pues un poquito más lento el desarrollo de tus embriones, pero eso no quiere decir que, ay, no te vas a embarazar porque es en día 6. Para nada. Para nada, pero cosas vemos. El médico tiene que tener fe. Sí. El médico tiene que tener fe, si no... Oye, es que, a ver, Sí, hay que embriones en día 6. sí, totalmente. Si hay que convencer al médico también, doble Mira, trabajo. Sí, yo la verdad es que sí prefiero día 5, día 6 tengo muchos embarazos día 6, día 5 tengo muchos embarazos día 5, de día 3 pues desafortunadamente no lo hago, entonces yo me voy a más día 5, día 6. A veces de repente veo embriones de día 6 y digo, me encantan estos de día 6 y se me embarazan. A veces veo los días 5 y amo los días 5, pero es que ya depende, pues obviamente de esta plática, el desarrollo, los factores de las pacientes. Igual también depende mucho de si es su único embrión y de repente, pues es el único embrión que tienes día 6 y haces todo el esfuerzo para lograr el embarazo, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, cuando los óvulos a veces vienen de estar congelados, a veces van un poquito más lento y llegan a blasto en día 5 o 6. Y a lo mejor en día 5 o 6 no estamos en la clínica, nosotros los vemos hasta día 6. En caso de que no tengas time-lapse, por ejemplo, si tú ves los embriones solamente, por ejemplo, los embriólogos no trabajamos 24 horas, trabajamos nuestro horario de trabajo. Tú a lo mejor los ves en día 5 y dices, ay, está iniciando blasto, como que le veo ahí. Y a lo mejor llega a blasto en la noche, es día 5, ¿no? Pero pues obviamente tú lo reportas hasta día 6. Es un embrión de día 6, pero a lo mejor ha llegado a blasto antes. En la noche, O sea, medianoche está. Es un sí, a veces no tienes time-lapse o a veces no, esa paciente no está en el time-lapse y pasa eso, ¿no? Reportas cuando lo ves. Sí. Entonces, bien, pues ya vamos terminando como este episodio. La verdad es que es mucho lo que se tiene que hablar en el laboratorio de lo que pasa en laboratorio in vitro. Desde que ustedes reciben el líquido hasta que ya hacen toda esta maravilla que pues no se platicó mucho de cultivos, de medios, en fin, de muchas cosas y llega a este punto de tener los embrioncitos, ¿no? Día 3, día 5. Entonces viene una parte muy importante que lo vamos a estar platicando después, que es transferir en fresco o en congelados. Vamos a platicar un poquito después de día 3, día 5, día 6, el impacto reproductivo. Digo, desafortunadamente ahorita no vamos a platicar eso porque es mucho lo que ya se ha platicado, pero al final sí me gusta agradecer el trabajo que hacen los embriólogos de aquí y de todo el mundo, porque al final es una parte fundamental de todos lados, pues de España, Irán, de todos. Entonces, de Ciudad de México, allá por Interlomas, a una embrióloga por allá que fue mi maestra hace mucho y la aprecio bastante. Pero al final ustedes hacen un gran trabajo y es algo que nunca se platica y que las pacientes realmente cuando van recibiendo esta información, pues no saben todo lo que está pasando. Y por eso este podcast para mí era bien importante porque creo que va a ser un parteaguas para todas las pacientes de decir, ok, ya entendí por qué si tuve tantos folículos, tantos óvulos formaduros y llegamos a tener este embudo y tener esta cantidad de embriones, ¿no? Porque obviamente pues va a depender de todos los factores que tenemos, la estimulación, la maduración, las técnicas que se usan, el esperma, el material genético, calidad tubularia, los medios cultivos y llegar a este punto de los embrioncitos, ¿no? Sí, a mí me gustaría añadir, por ejemplo, hay veces que en consulta no da el tiempo, ¿no? Pero si tienen cualquier duda con respecto a cualquier parte del proceso, nosotros como embriólogos estamos súper disponibles para hablar de todo esto. Siempre que llegue en el momento de la transferencia que no se queden con la duda de nada. Sí. O sea, es esencial para la tranquilidad. De hecho, siempre, creo que por los dos, que siempre les explicamos desde la fecundación, día 3 de desarrollo, día 5, día 6, por qué se vitrificaron los que se vitrificaron. Incluso también en el momento de la transferencia, hablar con las pacientes y decirles, este es tu embrión, está constituido de esta manera, esto es esto, va a pasar esto, para que sepan qué fue lo que se hizo y por qué se hizo. Entonces, algunas pacientes luego, es que también es mucha información, realmente, es mucha información. Entonces quisiéramos decirles toda la información, pero también podemos abrumarlas con tanta información. Ahora que si nos tienen paciencia,
que lo Con platicamos. todo el gusto del mundo les podemos platicar. Para este podcast, ¿no? Sí. Ustedes, para terminar, ¿ustedes dan imágenes de los embrioncitos? Ok. Yo creo que es algo bien importante, ¿no? A veces creo que el hecho de que las pacientes tengan estas imágenes y nosotros en una segunda opinión, podamos definir qué pudo haber pasado, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, igual para su tranquilidad y para ver que, no tenerlo como recuerdo, pero en caso de que no, para un segundo ciclo, como dices, y si van a una segunda opinión, pues tú puedas ver, no repetir los mismos errores. Exactamente, ¿no? Así es, definitivamente. Pues muchas gracias, Luz, por estar este día de hoy con nosotros. Espero que te hayas sentido cómoda, que no te hayan abrumado con las preguntas. No, la verdad es que para mí este tema yo estaba así emocionadísimo. Ayer tengo que estar en pláticas de embriología y pues para mí era una emoción tenerte aquí, que ustedes dos discutieran, que tuvieran su punto de vista, porque además pues trabajan en centros de reproducción diferente. Tienen una formación similar y han estado en diferentes lugares y esto pues hace que sea más rico este podcast, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas gracias, Luz, por venir. Andrés, ¿algo más que quieras agregar? No, lo habitual de nuestros episodios es que pues compartan sus comentarios, sus dudas, en YouTube, nos sigan en Spotify y sobre todo que nos sigan en nuestra cuenta de Spotify, de Instagram. De TikTok. Y de TikTok. De TikTok, sí tenemos de TikTok. Sí, que nos sigan TikTok, Instagram. La de Instagram era concebir.conciencia. Exactamente. Todas las dudas, comentarios, etcétera, ya saben que los vamos a resolver en directo. Sí, lo hacemos en directo y hacer historias para estar ahí resolviendo. De hecho, pueden escribirle a Andrés en su página. ¿Es tu embriólogo o doctor.yeso Mendoza? Sí, doctor.yeso Mendoza. Pueden escribir a mí también directamente. Ajá. O sea, no les va a contar. Sí, o pueden escribir directamente a la página de Instagram de Concebir Conciencia. Pues darnos follow, guardarnos, compartir. Es importante para que empiecen esta información, pues al final sea para los pacientes, ¿no? Pues nada, Andrés, estoy muy felices con este capítulo. Vamos a seguir tenemos mucho que platicar, ¿no? Viene genetistas, viene... Yo creo que sí fue como muy general, ¿no? Es que fue muy general. Pero es que meternos o sea, profundizar en cada día es muy complicado. No, es que yo quisiera que la gente viera lo que hacen ustedes. Es que queremos que el podcast dure 10 temporadas, por eso vamos de poquito a poquito. Ok, sí, porque sí, es muy general. No, tenemos mucho que hablar, ¿no? Mucho que hablar. Sí. Vamos a hablar después de PGTA, vamos a hablar después de estudios endometriales, EMADIS. Entonces, PGTA es todo un tema y vamos a invitar a una genetista por ahí para practicar. Entonces, igual te invitamos para PGTA, ¿no? Que nos compartas un poquito tu experiencia junto con la genetista y toda esta parte, ¿no? Entonces, pues agradecer a todos por vernos en este capítulo y pues nada, síganos en nuestra página. Gracias.